Hola, ¿qué tal, bunkeros? ¿Cómo están? Soy Janet Vázquez, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, apasionante también, que ha estado en las noticias en los últimos días y se trata de que después de la muerte de la reina Isabel II, pues hemos estado al pendiente en Inglaterra de todo lo que pasa con pues los cambios en la corona, los cambios que se dan también pues en ese país. Hemos visto series de televisión también que hablan de las monarquías, pero ¿de qué se trata todo esto? Vamos a hacer un análisis de qué papel juegan las monarquías en el siglo XXI. Así que quédese con nosotros, de esto y más vamos a platicar. Esto es Búnker Informativo. Y me da mucho gusto saludar y recibir en este estudio de Búnker al doctor Jaime Tamayo Rodríguez. Él es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias por invitarme, Janet. Gracias a usted por venirnos a ilustrar sobre este tema, porque sabemos y hablamos mucho del tema de los reyes, de las reinas y de toda esta monarquía que existe. Tenemos entendido que hay más de 20 monarquías en el mundo, pero ¿de qué se trata todo esto? Ilústrenos, doctor. Bueno, mira, la monarquía tuvo un sentido histórico en la conformación de los estados. En la época feudal prácticamente lo que había era pequeñas agrupaciones bajo señores feudales y que fueron unificando a través de estas figuras que además pues obviamente tenían que tener una justificación. Generalmente esa justificación se basaba en un pretendido derecho divino, de tal manera que de ahí se justificara precisamente el que tuvieran en un principio incluso ningún límite. Las monarquías absolutistas que todavía existen, si vemos hacia el Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, etcétera, Sí. son monarquías que prácticamente no tienen ninguna limitación, ¿no? Que ellos son los reyes absolutos, tienen todo el Todavía en poder. buena medida, sí. Hay algunas limitaciones ya, pero la conservan en buena medida. En el caso de Europa son países que, por ejemplo, en el caso inglés o en el caso francés, pues todo el mundo recuerda y ha oído hablar por lo menos de la Revolución Francesa y que guillotinaron a los reyes, etcétera. Pero en el caso inglés, prácticamente un siglo antes, un poco más, se dio la Revolución Inglesa. También contra la monarquía inglesa fue también ejecutado el rey Carlos I. Ahora tienen los ingleses un Carlos III. Y eso provocó cambios importantes de avance a lo que podría ser, límites que ya se venían estableciendo de una rebelión bastante anterior que estableció la Carta Magna. Muchos han oído hablar seguramente de Juan Sin Tierra por los mitos de Ricardo Corazón de León, etcétera, ¿no? Bueno, Ricardo Corazón de León realmente ni siquiera hablaba inglés, pero el asunto es que hay una rebelión que impone límites al poder absoluto y con la revolución esto además abre cauces para cierta democratización inicial con la representación en lo que vino a ser luego el Parlamento y que permitía la presencia de corrientes de opinión política diferente, lo que se conoció ahora ya como la oposición y que es un elemento fundamental de la democracia, ¿no? Sí, o sea, las monarquías son figuras antidemocráticas, doctor. Totalmente. Tú dime, son jefes de Estado, ¿no? El equivalente a un presidente en un modelo parlamentario. Tú dime si es democrático que quedan como gobernantes, como jefes de Estado de por vida y además lo heredan a sus hijos. Es lo más antidemocrático. ¿Cuál es la justificación? El dedo de Dios, ¿no? Son por designación divina. Es un supuesto derecho divino que los hace reyes. Esto llegó a extremos, por ejemplo, con el zarismo ruso, por ejemplo, Iván el Terrible, se le ocurrió un día ejecutar a un número importante de boyardos, los nobles rusos, que eran muy leales a él.
Los que sobreviven luego le dicen en una carta así muy cuidadosa que había sido un acto injusto, que eran gentes que le respondían con toda lealtad, y entonces él les responde que están agrediendo prácticamente la decisión de Dios, porque él es el zar por decisión de Dios, y por tanto lo que él haga es la decisión de Dios, ¿no? Y bueno, Pedro el Grande mandaba llamar a los boyardos, se le ocurría que iba a practicar o aprender algo así como sería de dentista en esa época, y agarraba pinzas y les empezaba a sacar así en vivo y sin ninguna anestesia ni nada los dientes, y bueno, cualquier barbaridad. Y nadie podía decir nada. Estoy hablando además con los aristócratas, ya no digamos con el pueblo, ¿no? Que era sometido pues a una violencia, a una explotación terrible. Esclavitud y demás. Prácticamente, relaciones serviles más bien, los siervos, pero es decir, la esclavitud ya no se daba propiamente en estos países, en algunos de estos países. En Inglaterra, por cierto, sí. El imperio inglés pues es producto en buena medida de la explotación de los pueblos coloniales, y entre ellos de los seres humanos, es decir, de la esclavitud, del tráfico y la explotación de los esclavos. Sí. Entonces, pues son figuras que históricamente cumplieron una función y que hoy prácticamente solamente representan esas reminiscencias, pero que tienen poderes. No es el puro glamour que se presentan los lujos en actos, que vemos, ¿no? Que esa es otra pregunta, a ver, ¿de dónde? El dinero público. ¿De dónde sale y es todo mucho, esos lujos? es un costo muy alto. Es un costo muy alto porque además llevan una vida de grandes lujos, de grandes excesos, sin que haya que retribuir en ningún sentido, porque realmente no es un trabajo el que realizan, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Nada más es representación, aparentemente. Existir. Así es. Pero sí pueden tomar decisiones. Se dice que de algo que no es útil más que un adorno, se suele decir que es como la reina de Inglaterra, y eso no es cierto. La reina de Inglaterra sí tiene una función, no solo como figura decorativa, no, el jefe de Estado no tiene una figura meramente decorativa. La reina, ahora el rey, lo son de alrededor de 15 países. Bueno, de Gran Bretaña o de Inglaterra, que junto con Escocia forma, y con País de Gales, forma Gran Bretaña, el Reino Unido, junto con Irlanda del Norte, y las excolonias, también ahí el rey o reina antes, por ejemplo, Canadá, por ejemplo, Australia, por ejemplo, Barbados, por ejemplo, Granada, acá en el Caribe. Son países que siguen reconociendo la figura de la reina. Son países que incluso ahora se están proponiendo, por ejemplo, Antigua y Barbados ya se está planteando un referéndum para separarse de esta figura y constituirse en república. En Australia hay un movimiento muy importante desde principios del siglo, bueno, desde finales del siglo XX, principios de hubo ya un referéndum, digamos que se separaron las posiciones más moderadas y más radicales de los republicanos, y por eso no se ganó el referéndum, pero en términos de voluntad es una voluntad mayoritaria de república. Seguramente un próximo referéndum va a sacar al rey de la figura de jefe de Estado, y tendrán que tener presidente. Sí. Entonces, pero esto, como digo, no es una cuestión meramente decorativa. Por ejemplo, Australia en concreto, hubo un gobierno laborista que se planteó una reforma agraria muy importante que acabó con la discriminación legal de los aborígenes, que estableció la salud pública gratuita, la educación pública obligatoria, etcétera, y fue destituido por la reina, porque el jefe de Estado tiene esa función, puede destituir gobiernos electos. Una persona que no fue electa destituye un gobierno electo, porque no está representando los intereses que considera que debe representar, ¿no? Entonces sí tiene una intervención y un papel. En un momento determinado puede destituir a un gobierno inglés, por ejemplo, ¿no? No lo han hecho durante ya muchísimos años, pues porque también es una forma de mantener equilibrios. Sí, eso le iba a comentar, porque, o sea, no puede ser un contrapeso ahí en algunos países, porque sabemos que tanto puede haber también presidentes malos en otros países, pues también a lo mejor pueden criticar
a estos reyes, ¿no? En algunas otras naciones. Sin embargo, el hecho de tener pues esta monarquía, pero a su vez tener pues esos parlamentos, ese gobierno que se encargue pues pues justamente de toda esa parte de administración pública, de gobernar y demás, que pueda ser ese contrapeso. Pero los contrapesos en el modelo republicano, incluso bueno, en la democracia, pues existen y son estructuras que responden precisamente a procesos electivos o de designación de quienes son representantes populares, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, bueno, el presidente o es electo por el voto popular, por ejemplo, en Francia, o en otros países es designado por los que integran, por decir así, el Congreso, y los que serían el equivalente a los gobernadores, bueno, por ejemplo, es el caso de Alemania o de algunos otros países. Igual cuando hablamos del Poder Judicial, ¿no? Es decir, no son estructuras en las que se herede el poder, en las que el jefe de Estado sea alguien designado de por vida por una concepción religiosa, finalmente, o sí, como incluso, dice, con un dedazo puede decir. El dedazo de Dios, bueno, porque adiós. Dios así es. Sí. Bueno, y lo otro que tenemos que considerar es que hay monarquías que incluso no tienen ningún sentido histórico. Y el caso, por ejemplo, de la monarquía española, ¿no? La monarquía española fue puesta por la dictadura fascista de Franco. Uh-huh. Franco deja en herencia la monarquía española, ¿no? El pueblo español, además, que fue tratar de replicar lo que estaba pues en países cercanos, ¿no? Pues Francia. Supuestamente darle continuidad a una vieja monarquía que había existido antes de la República uh-huh. y antes del franquismo. Pero no había voluntad del pueblo español. Entonces fue impuesta, por ejemplo, al votarse la cuestión democrática, ahí se puso la figura de la monarquía para que tuvieran que votar a favor de ella, porque las encuestas apuntaban a que no ganaba la restitución de la monarquía. Los españoles querían la república. ¿Sí? Sí. O el caso de Arabia Saudita, en el que estos reyes pues fue un invento de los ingleses, a la familia saudí. Es más, es el único país que lleva su nombre en el apellido de la familia, ¿sí? Arabia Saudita, de los saudíes. Uh-huh. Y esta familia saudí, de esta tribu, pues fue puesta como monarquía de ese espacio de territorio de Medio Oriente, de lo que se conoce ahora como Arabia Saudita, una monarquía prácticamente que nace, que tendrá siglo y un poco más de un siglo de existencia, ¿no? Uh-huh. Pues, sin ningún origen, y sin embargo se reclama ya como una monarquía de carácter, como para justificarse, de carácter divino también nuevamente, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, son también incluso aberraciones históricas porque ni siquiera tienen una tradición histórica, un sentido. El fin que justifica original, ¿no? Ahí de las monarquías es unificar a las naciones. ¿Realmente, doctor, unifican? Bueno, ¿a quién unifican? Por ejemplo, en el caso de la monarquía inglesa, uh-huh. Los ingleses propiamente sí son partidarios de la monarquía, según algunas encuestas, en una proporción muy alta, alrededor del 75%. Pero ya cuando nos vamos a Escocia, por ejemplo, que incluso quiere separarse y está promoviendo un nuevo referéndum, tuvo un referéndum hace algunos años y quedó prácticamente empatada la votación entre los que planteaban la independencia y los que se mantenían dentro del Reino Unido. Y en Escocia, pues ya la figura del rey o la monarquía es mucho más repudiada, ¿no? Y ya si nos vamos a Irlanda, por ejemplo, todavía es mucho más. Es decir, en Irlanda lo que sostiene la relación incluso con el Reino Unido es la presencia de ingleses que fueron enviados a Irlanda del Norte precisamente para contrarrestar a los propios originarios irlandeses, ¿no? Los que se estaban rebelando, pues. Sí, porque el pueblo irlandés pues, no estaba de acuerdo, ¿no? Con la monarquía ni con el gobierno inglés. Entonces, Gales del Sur, pero en Gales, pues sí, Gales es un país
que prácticamente es un apéndice de Inglaterra. Entonces, en el caso de Gales sí hay una ¿Un rechazo? una buena opinión, digamos, Okay. de la monarquía. Entonces, ¿a quién unifica? Pues unifica a los ingleses y a los galeses, básicamente. Si nos vamos a otro tipo de monarquías, bueno, Dinamarca, Suecia, pues ahí tiende a ser un poco más simbólico, lo ven como, pues sí, es más el glamour de que tienen ahí todavía estas monarquías heredadas, pero no intervienen prácticamente en la política y por lo demás son países más o menos pequeños que no tienen una presencia postcolonial, ¿verdad? Y en ese sentido, pues no es, su repercusión no es mayor más que el costo de tener esa figura y de no tener un jefe de Estado electo, pues finalmente, ¿no? Claro. Y como digo, en el caso de las monarquías del Golfo Pérsico, pues es gravísimo porque son monarquías muy, muy autoritarias, con un gran poder, donde han abierto a veces un poco la puerta a espacios de gobierno equivalente al municipal, algunas fórmulas un poco más parlamentarias, como en Jordania, Sí, pero sabemos realmente que es la muy cultura limitado, ¿no? en ese lado del planeta es muy diferente a la nuestra, ¿no? Y ellos tienen totalmente otras autoridades, otras reglas, todo diferente. Sí, pero en ese sentido, pues son muy autoritarios nuestros Ujú, gobiernos monárquicos. Y algunos son realmente inventos también, como Kuwait, por ejemplo, ¿no? ujú. ¿Qué pasa en Kuwait? Bueno, pues es que Kuwait prácticamente no es algo que exista históricamente, era realmente parte de Irak, ¿no? Ujú. Y bueno, pues ahí todo el asunto del colonialismo, pues dividió. De hecho, buena parte de Medio Oriente es hecho sobre el escritorio. Esos países se dividieron, se acordaron con los países coloniales, cómo iba a quedar, y no corresponden muchas veces ni siquiera a un proceso originario, Bahrein, etcétera, ¿no? Sí. Donde se impuso una monarquía que por ejemplo, es sunita, que es una corriente del Islam, que choca con la mayoría que es chiita, por Ujú. ejemplo, ¿no? Que es otra corriente, que es la que, por ejemplo, estaría en Irán. Y los sunitas, sobre todo los wahabitas, que son como los fundamentalistas, como aquí diríamos los evangélicos para los cristianos, así, esa visión más fundamentalista, pues que viene de Arabia Saudita, esa la encabezan, por ejemplo, las autoridades o la monarquía en Bahrein, ¿no? Sí. Una monarquía que no tiene ni siquiera arraigo popular en ese sentido, ¿no? Ni siquiera un origen interno, sino que es impuesto desde afuera, ¿no? Finalmente, doctor, entonces nos quedamos con que más que una fortaleza, las monarquías son una debilidad para los países. Bueno, no necesariamente, son simbólicas, Ujú. sobre todo los países coloniales, pues les fueron muy útiles en un momento como una institución que les permitía expandirse de una manera que ellos pretendían justificar precisamente con la figura del rey, pero en realidad en el siglo XXI no tienen razón de ser, ¿no? Ni siquiera en los Ya países no que deberían de existir no en tienen pleno razón de siglo ser. XXI. Así es. Ya tuvieron su función en su Así es. momento para algo, pero ahorita pues ya están de más, ¿no? Entonces creo que ya estamos en un tiempo en el que pues debemos de modernizarnos y debemos de estar ya en otros niveles y no pensar como ya pues en esa monarquía. Claro, lo que pasa es que de repente hay una visión así muy romántica de los reyes, las princesas, Claro. los cuentos para los niños y bueno, esa referencia de los reyes y las princesas. Pero finalmente, en términos reales, pues no es así, ¿no? Son instituciones muy costosas que no tienen ningún arraigo nacional, popular ya, y que más bien contradicen el sentido de la vida moderna, laica, democrática que reclama el siglo XXI, ¿no? Sí, que también hay que mencionar algunos ciudadanos, pues sí están a favor de que sigan esas monarquías y bueno, así les funciona en esos países. Pero como dice, hemos romantizado todo este tema, hemos visto películas, series de televisión y también por eso es que luego queremos saber más de cómo es la vida de esos reyes, de esas reinas. Y yo le preguntaría a usted,
¿Es realmente como lo vemos en las películas o es más complicado de lo que parece? Bueno, depende de qué monarquías estemos hablando, Ujú. pero digamos que tienen que cubrir un protocolo eh, que al final de cuentas tampoco es tan claro. Hemos visto ahora que tomó Carlos III posesión en Gran Bretaña, que es un personaje muy caprichoso, ¿no? Sí, Que se enojó ahí se porque enoja si no le no le funcionaba la funciona la pluma. pluma. Ya lleva dos situaciones así, que podrían ser irrelevantes, pero muestran precisamente esa actitud de soberbia, de prepotencia, de supremacía, de sentirse superior a cualquiera, de tratar con despotismo a sus empleados. Y bueno, pues esa opinión debe tener también sobre el pueblo inglés, ¿no? Claro. Realmente, por un lado, se supone que tiene una serie de obligaciones, pero por otro lado vemos ese tipo de cuestiones que no tienen ningún límite, ¿no? Tener prácticamente esclavos que le ponen hasta la pasta de dientes en el cepillo, ¿no? Una cosa Ujú. de ese nivel de absurdo, ¿no? Exactamente. Entonces, Bueno, pues en Inglaterra hemos visto también crisis en donde el príncipe se ha querido incluso pues separar de todo este tema, ¿no? bueno, hay el hijo menor prácticamente renunció no a Ujú, la monarquía porque no le tocaba, su hermano es el que será el heredero, ahora el príncipe Guillermo, pero Harry pues renunció diríamos de alguna manera, hablando románticamente, por amor, ¿no? Porque su esposa además fue muy despreciada, hay un racismo muy fuerte, el supremacismo inglés blanco es muy racista, y ujú. entonces la trataron muy mal al parecer dentro de la familia real, entonces prácticamente renunció a la realeza. Pero bueno, hay que recordar además que hubo un rey que duró un año prácticamente en el poder, Eduardo VIII, y que renunció también porque le criticaban mucho y le cuestionaba que se fuera a casar con la que fue luego su esposa, que era una mujer que era plebeya, que además era divorciada y que además no era inglesa, era norteamericana, ¿no? Por cierto, un rey que tenía relaciones muy fuertes con Hitler y que hubiera pues sido una situación muy complicada además en la Segunda Guerra Mundial porque él todavía después de renunciar y de casarse se va a Alemania con Hitler, etcétera, hasta que Churchill lo obliga a salir y lo manda a cada una de las colonias en América para tenerlo alejado de eso, ¿no? Pero digamos que sí ha habido renuncias a la corona, no solo a la familia real. Este muchacho, como eh, eh, persona, Harry, pues lo hace, pero no va a renunciar a la corona porque no le toca. Pero Ujú. Eduardo VIII sí renunció a la corona, ¿sí? Por ejemplo. Bien. Y bueno, ya también, por último, en Inglaterra vemos todos estos cambios que se están dando, que incluso pues hasta el billete le van a cambiar o ya están como en ese proceso de cambiar para que tenga la cara del rey y ya no de la reina. ¿Es necesario? ¿Y cómo va a cambiar como todos estos movimientos que se dan? ¿Cómo afecta al mundo y cómo afecta a Europa? Al mundo no lo afecta mucho. Ujú, A Europa, pues en términos de que hay una figura que cambia en imágenes y en el protocolo, por ejemplo, pero pues lo que cambia es básicamente en Gran Bretaña. Cambia el himno, ya no es salve a la reina, sino ujú. salve al rey. Bueno, cambian todas estas cuestiones de figuras, de protocolos, etcétera, donde se hace la referencia al rey. Pero eso, pues no, lo único que tiene es un costo alto, seguramente. Muchos millones. Así es. Pero ese es el impacto, pues, real, ¿no? Bien, doctor, pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender todo esto. Ustedes pues tendrán su mejor opinión sobre si están a favor o en contra de que sigan estas monarquías. Hoy en pleno 2022 ya tendrá su mejor opinión, pero ya entendimos pues este movimiento, todo esto de las monarquías. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Janet. Él es el doctor Jaime Tamayo Rodríguez,
es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, con esto llegamos a la parte final. Yo soy Janet Vázquez. Esto es Búnker Informativo.